Gloria a Dios, bienvenidos, tomen su asiento. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, amén. Me juntaré más con Pastor Danny Jr. porque ahora ya es más ordenado. Gloria a Dios, amén. Es un gusto tener la oportunidad una vez más de traer la palabra. Quiero felicitar esta mañana a Eric. Eric, happy birthday. Feliz cumpleaños, Eric. Eric es nuestro operador de sonido. Gracias, Eric, por tu fidelidad al Señor, por toda tu familia que ha sido de bendición muchos años a nuestra iglesia. No te vamos a preguntar cuántos estás cumpliendo, pero hermana, si usted es soltera y busca un hombre de Dios, ahí está uno. Casi no hago esto, no recomiendo para no meterme en problemas, pero gloria a Dios. Amén. Bienvenidos esta mañana. Estuvimos con el cuerpo pastoral en cerca de Palm Springs, ahí donde, hermano, el calorcito es sabroso, es rico, así que pasamos un buen tiempo en el Señor. Esta mañana quiero continuar en nuestra serie Conquistando Gigantes. Hemos hablado ya sobre el primer gigante que conquista David, que es Goliat. Después hablamos que por ahí en el camino de la vida del rey David se aparece un gigante oculto, el pecado de los ojos. Él cae en pecado con Betsabé. Después más adelante se encuentra con otro gigante también, el pecado del orgullo. En nuestro caminar con Cristo, hermano, enfrentamos diferentes tipos de gigantes. Pero el apóstol Pablo, usted se lo sabe, Filipenses capítulo 4 versículo 13, el apóstol Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted puede confrontar cualquier gigante siempre que usted esté en Cristo, amén. Así que todos en determinado momento tenemos esas luchas, esas batallas. Así que, hermano, hoy en esta mañana quiero hablarles sobre el pecado de la carne. Pecado de la carne. Esta palabra, hermano, es una palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para asignar pecados de nuestra naturaleza pecaminosa. No estoy diciendo que el comer carne sea pecado, pero son pecados de la carne. Pecados de la carne que tienen que ver con nuestra naturaleza, hermano. Así que acompáñeme, abra su corazón, abre su mente, abra su oído para que el Señor nos pueda ministrar en esta mañana. Así que el pecado de la carne, hermano, déjeme dar una pequeña introducción. Romanos capítulo 5, versículo 12, va a haber unas slides, unas diapositivas que nos van a seguir. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Este versículo nos ayuda a entender, hermano, que no hay una sola persona, humanamente hablando, que haya nacido en este planeta que no venga, que no traiga ya en su corazón por el pecado original o el pecado de nuestros primeros padres. Y la Biblia dice, por un hombre, Adán, Eva, así también nosotros, dice, todos, y nos pone en una área genérica, general, donde la Biblia dice que todos han pecado. Uno de los pre-reformadores, Juan Knox, dijo: sé lo difícil que es la batalla entre la carne y el espíritu, bajo la pesada cruz de aflicción, cuando ninguna defensa mundana sino la muerte presente aparece. Conozco las quejas recientes y las murmuraciones de la carne. Eso implica que indiscutiblemente o indispensablemente en donde sea el área donde Dios te ha llamado, papá, mamá, ministerio, líder, pastor, evangelista, todos como seres humanos luchamos en áreas que tienen que ver con el pecado de la carne. En Romanos capítulo 7, verso 14 al 24, no lo voy a leer todo, pero Pablo en este capítulo 7 de Romanos, él nos habla al respecto. Primeramente, él dice que la ley es espiritual y yo soy carnal. Él da unas palabras de esperanza antiguo testamentarias. Dice: la ley de Dios es espiritual. Dios quiere que el ser humano vivamos de una manera en la cual
no nos autodañamos, no nos autohundimos, no nos autolastimamos, sino que los parámetros que Dios pone en cuestión de protección lo hace por su puro amor y su pura gracia. Dios le dijo a Adán, perdón, de todo árbol puedes comer menos de este. Este es un parámetro, es decir, puedes hacer todo menos esto. ¿Por qué? ¿Acaso no soy libre en Dios? Sí, pero Dios te ama tanto que dice, esto no. Quiero que vivas bien, que seas feliz, que te desarrolles, que seas bendecido. Y Pablo dice, la ley es espiritual. Después dice Pablo en esos versículos parafraseados, porque lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero no lo hago. ¿Le ha pasado alguna vez? Usted dice, lo que no quiero hacer, pastor, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, que es agradable, ¿cómo me cuesta, pastor? No me salen bien las cosas. Pablo llega a una conclusión, dice, bueno, hay un pecado, hay una naturaleza dentro de mí. El pecado mora en mí. Tenemos dos naturalezas. Y después él dice, el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Y ahí es donde muchas veces hacemos planes y decimos, oh, hoy voy a cambiar, hoy voy a hacer las cosas diferentes, voy a esforzarme, voy a hacer. Porque muchas veces, hermano, muchos de esos planes no se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso dice la palabra que Dios, hermano, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. También dice, por último, en esta parte, existe una lucha. Pablo concluye que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cómo le hago? Y dedica todo el capítulo 7, el capítulo 8 para darnos instrucciones. La lucha entre la carne y el espíritu. Déjame leer otro versículo, Gálatas 5, verso 19 al 21. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son, y nos da una lista ahí, hermano, nos da 17 cosas, 17 áreas, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Y al final, hermano, dice, y cosas semejantes a esta, o sea que hay más. Diga conmigo, hay mucho más. Pero hágale así estilo mexicano. No, hermano. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí sí ya nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Los que practican tales cosas. Hay una palabra clave ahí, practican. Si usted y yo caemos en un área de esas, pero no nos quedamos ahí, ya nos salimos de ese círculo de practicantes. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y si tal vez alguna área de esta ha sido un tropiezo en su vida, en mi vida, déjeme decirle que por medio de Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo para salir, para recuperarnos, como esta mañana vimos. Hay poder en la sangre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Alargue el aplauso. Bueno, entonces David enfrentó a Goliat. Cayó en el pecado de los ojos. Cayó en el pecado de orgullo. Y esta mañana todos, cada uno de ustedes han recibido una bolsita, ¿verdad? Una bolsita de semillas de girasol. Es aceite de aquí te sacan el aceite de girasol negro. Así que le quiero animar a que cuando llegue a casa usted plante una de estas semillas, o que plántelas. Y estoy casi 100% seguro que lo que usted siembre va a cosechar. 100% seguro, a menos que sean hechas en México. Pero estoy 100% seguro de esto. Lo que usted siembre va a cosechar. El rey David, alguien dijo, un excelente guerrero. Dígame, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un mal padre. Algunos no estarán de acuerdo conmigo y está bien que estoy de acuerdo que usted no esté de acuerdo conmigo. Pero note, hermano, vamos a leer algunos versículos. Vaya conmigo rápidamente a 2 de Samuel capítulo 13. 2 de Samuel capítulo 13. Quiero hablarle de tres puntos ahí rápidamente. Tenemos a una joven que va a estar compartiendo
o unas palabras tipo poema, pero palabras que van a ministrarle también. Lo tiene. Segunda Samuel capítulo 13, verso 1. Primero, hermano, esta historia nos narra de una familia disfuncional. Por eso es que dije que David, un excelente guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, un estratega en cuestión de guerra, pero un mal padre. Familias disfuncionales aparecen por todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, si usted quiere. Usted se va a dar cuenta y va a decir, bueno, ¿por qué Dios permitió eso, pastor? Porque realmente eran humanos, igual que usted, igual que yo, amén. Creo que hoy en día, hermano, tenemos a veces la idea de que el líder o el siervo de Dios o la familia pastoral o los pastores seguramente son familias perfectas. Y tocante a mi persona, déjame decirle, le tengo malas noticias. Somos familias imperfectas también. Somos familias donde necesitamos la gracia de Dios todos los días. Yo no soy perfecto. La esposa que Dios me ha dado no es perfecta, aunque es muy linda, pero no es perfecta. Los hijos que Dios me ha dado no son perfectos, son hijos del pastor Mago, sí, pero no son perfectos, y así sucesivamente. Y déjeme le digo algo, la familia de usted no es perfecta. Dijo, pastor, acaba de derribar toda mi teología. Número 1, hermano, versículo 1 del capítulo 13. El amor mal entendido y mal aplicado. Escuche ahí, dice la palabra, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba como Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón era hermano de Absalón, los dos eran hijos de padre de David, pero de diferente mamá. Y aquí está una situación, hermano, una situación, diríamos nosotros, contemporánea de aquel tiempo, pero es tan contemporánea de este tiempo. El amor mal entendido y mal aplicado. Y esta es, hermano, el pensamiento contemporáneo de hoy en día. Esto es lo que la corriente del mundo dice. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los religiosos? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué aquellos que son cristianos que deberían amar a todo el mundo? ¿Por qué ellos se oponen a nuestro amor? El amor debe de ser la herramienta para vivir mejor, debe de ser un utensilio en el cual nos amamos los unos. Así que, ¿qué hay de malo que yo ame como varón a este varón? ¿Qué hay de malo? Dígame usted, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué su Dios dice que es malo? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy dama? ¿Por qué es malo amar a otra dama? ¿Por qué si yo soy casado? ¿Por qué es tan malo amar a otra dama? ¿Por qué eso? Aparentemente el amor mal entendido y mal aplicado. Vemos a Amnón sintiendo una atracción, más que nada una atracción sexual, una atracción de una de las palabras griegas que identifican amor, eros. De ahí viene la palabra erotismo o erótica. De ahí viene. Es una atracción tan fuerte en el corazón de alguien que permite esa atracción controle toda su vida. Aquí está Amnón sintiendo algo raro, algo que no se puede controlar. Sabía que era su media hermana, sabía que no podía hacer eso, sabía que no era, hermano, lo adecuado. Parece ser inofensivo. Y hoy nos piden tolerancia. Dicen, hey, come on. No tienes que criticar, no tienes que juzgar, no tienes que condenar. Es amor, pero no es amor, hermano, bien aplicado, sino que es mal aplicado. Parece ser inofensivo, parece no hacer daño a nadie. Y esta es la corriente de hoy. Dice, ¿sabes qué? Si no te afecta a ti personalmente, don't say anything. Be quiet. Y esta es una corriente peligrosa que se mueve en nuestra mentalidad contemporánea de cristianismo. Hay cristianos allá afuera que dicen, it's not a problem, hombre, se aman, está bien, déjenlos que vivan, déjenlos que se enamoren, déjenlos que se casen. Y las leyes de hoy están diciendo, yeah, we approve it, está aprobado esto, no hay problema. Pero déjenme le digo, va en contra de lo que Dios ha instituido. Es un amor distorsionado. Eros, hay 4 tipos de amor, se los menciono. Eros es honor al dios Eros, por eso se le llama Eros. Había un dios griego
que era el Dios del amor, sensualidad, todo lo que equivale a sensualismo. Después está el amor estorge, es el amor fraternal, comprometido y duradero. Después está fileos, el amor entre familia, hermanos, prójimo, busca el bien de los demás, el bien común. Y luego está el amor ágape. El amor ágape, ese es el amor o la palabra para el amor, hermano, de Dios, el amor puro, el amor desinteresado, el amor que tiene, hermano, barreras alrededor, que nos guarda seguros. Así que el amor de hoy en día es un amor mal entendido, es un amor mal entendido. Y desafortunadamente, hermano, en todo Estados Unidos este es como un movimiento, hermano, satánico que se mueve en medio de nuestros estados, ciudades, calles, el exceso de material pornográfico, películas que en cada 7 segundos hay escenas eróticas, hay todo esto. Esto no es algo común. Esto es algo donde el enemigo se ha levantado de una manera extraordinaria para, hermano, llevar cautivas mentes. ¿Cuántos me entienden? Así que ojalá que usted tenga la perspectiva correcta. Punto número 2, versículo 3. La influencia que está en nosotros. La influencia que está en nosotros. Dice la palabra y Amnón, perdón, tenía un amigo que se llamaba ¿cómo? Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y la serpiente, dice, era más astuta que todos los animales. El enemigo se presenta como algo inofensivo, como algo que no es tan trágico así aparentemente. ¿Qué hay de malo que un hombre se enamore de una mujer? Nada. Pero era su media hermana. Era su media hermana. No existía la posibilidad. Y Tamar le menciona, le recuerda eso a Amnón cuando ya está en su recámara. Le dice, eso no se hace en nuestro pueblo. Era un pueblo, Dios llamó a Israel para ser un pueblo que diferente. Dios ha puesto su palabra, su presencia, sus leyes, sus reglamentos, hermanos, su guianza para que la iglesia seamos un pueblo que, un pueblo diferente. Un pueblo que alaba, que honra a Dios, no solamente en lo que creemos, pero en cómo lo llevamos al terreno de la práctica. Amén. Así que la influencia está en nosotros. Note que aquí, hermano, muchos de estos casos se miran en el contexto familiar. Yo sé que es un tabú, no se habla de esto. Casi no se menciona de esto. Pero Jonadab era primo hermano de Amnón. Era hijo de Simea, que era hermano de David. Así que Jonadab estaba ahí, era como su amigo especial, su mano derecha. Y él, Jonadab, en cierto momento le dice, ¿qué te pasa? Te veo que estás perdiendo peso. ¿Hay algo que está pasando? Dijo, la verdad es que estoy enamorado de Tamar. Y dijo, mira, haz este plan. Y le aconseja el plan, haz esto. La influencia, hermano, sabe que dentro de nosotros existe. Esa no está tan lejos, no está viviendo a 3 millas allá, está dentro de nosotros. Por naturaleza, la Biblia dice que somos malos. El corazón del hombre es malo. Y cuando tú y yo damos rienda suelta a esa influencia de la naturaleza caída que está dentro de nosotros, hermano, agarra direcciones adversas a lo que Dios ha instituido en su palabra. Y el amigo le dice, ¿sabes qué? Amnón, no te preocupes, haz este plan, haz esto y haz aquello, no hay problema. Era un hombre muy astuto, las artimañas del enemigo, hermano. Usted y yo tenemos que caminar una espiritualidad de ojos abiertos. Usted y yo tenemos que conocer la palabra. Usted y yo tenemos que pedir consejería si estamos confusos en una área específica que tenga que ver con este tipo de pecados. Me estoy enfocando tal vez un poquito más en el pecado de la carne, el pecado sexual, el pecado de atracción, pero 17 áreas hay ahí. Y el mentiroso está también en la misma lista que el pecado de hermano, de fornicación o de adulterio. Así que dice, yo estoy salvo. No, cuidado con la obra de la carne, de la mentira, del chisme, de la idolatría. Ahí está adentro, dice, tales no heredarán. Usted a ver a su hermano y digo, esto está serio. Nadie volteó, mire, todos están así.
Voltea a su hermano, respire. Ayúdeme, voltee y dígale, esto está serio, hermana. El plan malévolo de Jonadab. Él le dice, ¿sabes qué? Finge. ¿Cómo le puedo mostrar que este amor que él sentía era un amor, pasajero? Era algo que era un deseo sexual solamente. Después que él lleva a cabo su plan malévolo, él dice que la repudia, la odió más, la odió tanto que el amor que él sentía por ella al principio. Es un amor sexual, un amor sensual. Solamente, ¿sabes qué? Quiero complacerme a mí, quiero llevar a cabo lo que yo siento, quiero sacar esta emoción, and that's it, no más. Ahí sí que una vez que hizo lo que hizo, le dijo, ¿sabes qué? Sáquenla de aquí. Y ella dijo, ¿cómo me vas a hacer esto? Le dijo a sus criados, sáquenla, no quiero verla más. Quiero verla más. Y tal vez usted dice, pastor, pero no, eso era un amor distorsionado, mal aplicado, conducido por un enemigo oculto allá adentro, una emoción, un sentimiento que no iba a llevar a ningún lado. Número 3, verso 19. El estrago del pecado, hermano. Verso 19, léalo conmigo, ahí está en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Entonces Tamar, ya pasó lo que había pasado, lo que tenía que pasar. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. La víctima no ha tenido la fuerza para aferrarse, para defenderse. Amnón ha cometido su plan. Él ha sacado de afuera, y él llevaba una vestimenta de colores que era original de las vírgenes. Se vestían de una cierta manera para decir, yo soy virgen. De ahí, hermano, ella se fue con su mano en su cabeza, echó ceniza y se fue gritando. Algo había pasado. El estrago del pecado. El pecado trae vergüenza. El pecado es algo que muchas veces se produce como efecto de dominó. El pecado daña. El pecado trae culpa. El pecado produce dolor en el corazón. Sí, muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. El pecado trae dolor al corazón. El pecado produce, como dije, vergüenza al principio. Todos han pecado, dice la Biblia. No hay ni uno solo. Todos hemos pecado, hermano. Por lo tanto, la Biblia dice en Romanos 3 que estábamos destituidos, estábamos lejos de acercarnos a Dios. Pero Dios en su infinito amor proveyó un camino para usted y para mí. Un camino de restauración, diga amén. Un camino en el cual podemos venir dañados, destrozados, hechos pedazos. Pero el Señor Jesucristo en su amor y su misericordia nos ha dado un plan perfecto para nuestras vidas. Y ahora sabemos que somos hijos de Dios, amén, hermano. A veces su mente no lo puede entender, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Si usted está en Cristo, usted es un especial tesoro en las manos de Dios. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, y será guardado por el Señor. Como dije al principio, todo ser humano, hermano, todas las familias del Antiguo Testamento, observe, no eran familias perfectas, familias disfuncionales, familias donde había incesto, donde había pecado, donde había desilusión, donde había herida. En nuestra conferencia se habló un poquito de ello, y yo y el pastor hablábamos, y él me hizo una pregunta teológica que me dejó perplejo. Dijo, ¿crees tú que todas esas familias se salvaron? Dije, ojalá que eso hubiera dicho yo, pero ni maybe, dije, no sé, pastor. Dijo, mira, en Efesios capítulo 4 hay un versículo que dice que cuando él murió, él descendió a las partes más remotas y predicó el evangelio a aquellos que estaban cautivos. Dice, y llevando cautiva la cautividad
Es como abrir la puerta de todos aquellos que esperaban el advenimiento del Mesías. Dio el mensaje diciendo: yo soy el Mesías. Le dijo a todos los cautivos y los llevó al cielo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo es el único que puede romper cadenas, dejar libre al cautivo, liberarnos de hábitos que nos dañaron, que nos trajeron dolor al corazón. Cristo es el único, la respuesta para cada ser humano y para todo el planeta Tierra, todo ser humano, es Cristo. Cristo es la respuesta. Wow. Lo bueno que el pastor me dio una pregunta, pero también me dio la respuesta. Vamos a aplicarlo. Amnón representa entonces al que abusa. Al que abusa. ¿Quiénes son los Amnons de hoy? Tal vez voy a decir unas palabras y me hago responsable. Pero hay esposos abusadores. Hay esposas abusadoras. Hay padres abusadores, hay hijos abusadores. Hay gobiernos abusadores. Hay instituciones cristianas. Hay hermanos que abusan de otros. ¿Cómo podemos identificarlos? Los Amnons de hoy día. Donde muchas veces lo único que queremos satisfacer o sentirnos bien es lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer y lo que se va a hacer. Punto. Planes que no son guiados por Dios. Tamar representa a la víctima. No solamente mujeres, pero niños que han sido abusados. Pequeñitos en el vientre que no pueden hablar, pero que no tienen la oportunidad ni de nacer. Donde la madre dice: no lo quiero, pero fue ella misma que abrió esa puerta. Víctimas. Quitaron lo más valioso. Te robaron aquello. Y lo triste es que a veces esto sucede más entre familia. Era primo de Tamar. En nuestra cultura, hermano, sucede mucho de esto, pero la mamá está extraordinariamente súper enamorada de ese varón y ella sabe que algo está pasando, pero no se atreve a decir nada. Porque el amor que siente por ese hombre es más allá que la protección que debe dar a su niña o a su niño. Hay muchas familias que nos piden consejo y: pastor, ¿qué hago? ¿Qué hace? Llame a la policía inmediatamente. Pero pastor, es que lo amo tanto. Bueno, entonces quédese así. Siga con cubriendo el pecado y a la misma vez usted se hace culpable. Jonadab representa la influencia. Y esto es muy fuerte, hermano, la influencia que hay hoy en día. Yo sé, cuando comparamos la generación actual con la generación pasada, o la generación más adulta, o la generación más pequeña, siempre por alguna u otra razón, hermano, decimos: no, es que las cosas no eran así hace 20, 30 años. Es cierto, pero la influencia maligna que hay hoy en día, el enemigo sabe que su tiempo está limitado y que el Señor viene pronto. Y él está usando toda artimaña, toda influencia a nivel con los adultos, con los jóvenes y con los más vulnerables, los niños. Él está usando toda artimaña. Así que Jonadab representa la influencia maligna. Y déjame decir algo aquí también: la influencia maligna no solamente puede caer en los más vulnerables o en los más jóvenes sin experiencia, no. La influencia maligna puede atacarnos a cualquiera de nosotros, hermano. No tenemos que estar fuertes en el Señor, amén.
Tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Absalón representa el silencio. En el versículo 20, él se da cuenta de lo que ha pasado y le dice: ¿has estado con Abnón, mi hermano? Y ella dijo: sí, déjame te cuento. Dijo: no. Digo, creo que la iglesia, muchas ocasiones caemos en el lugar de Absalón. Cosas que suceden. Cuando digo iglesia, no me refiero aquí adentro, pero en familias, porque usted y yo somos la iglesia. Cosas que suceden dentro de la iglesia. Muchas veces decimos: shh, mala consejería. No digas nada. Perdónalo, hermana. Muchas veces la iglesia son los que somos llamados a levantar la voz, hermano. Amén. Somos los llamados por el Señor para ejemplificar la vida que se debe de vivir en Cristo. La iglesia tiene que levantarse, la parte moral, la parte ética, la parte de defender a las víctimas, a los más vulnerables, aquellos que no pueden salir por sí solos, sino que hay que el Señor Jesucristo, tenemos que presentar, hermano, ministerios, proyectos en los cuales sean de ayuda a nuestra comunidad. Y de esto existe mucho en nuestra comunidad, muchísimo en nuestra comunidad. Así que Absalón representa, como dije, el silencio. No es bueno ni es malo. Hay iglesias donde dicen: no está bien. Hay iglesias hoy en día donde hay ministros que son homosexuales, que están dejando ocupar el púlpito, homosexuales a puerta abierta. Yo soy homosexual, y los pastores dicen: ok, no hay problema, a esos vino el Señor, pero es un amor mal aplicado, mal entendido. Así que nosotros, como el pueblo de Dios, hermano, no tenemos que ser legalistas al extremo. Tenemos que ayudar, levantar, restaurar, decir: ven a la iglesia, aquí estamos para ayudarte. Pero cuidado con... Pablo dijo a ese varón que está teniendo relaciones con su madrastra, Pablo dijo: échenlo de la iglesia, sáquenlo. Es muy fuerte esto y suena como un pensamiento radical, pero es lo que Pablo hizo. Él dijo: vámonos. Oh, pero espérame tantito, lea el contexto. Este joven es sacado, pero en 2 Corintios él dice: ¿saben qué? Ahora recíbanlo. Ya lo restauramos, ahora recíbanlo. Porque así como Dios lo recibió a ustedes, los restauró, vamos a abrazarlo y vamos a celebrar juntos. Den un aplauso al Señor Jesucristo. David representa a la siembra y la cosecha. Dice: cuando él se enteró, versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Es todo lo que hizo, se enojó. Pero no hizo nada más. ¿Por qué? Porque lo que él sembró, cosechó. Oí de un pastor decir: no te quejes de lo que tú permitiste. Él se enteró y dijo: pecado la carne. Pastor Ray Mesa dijo: las áreas más fuertes en tu vida serán las áreas más fuertes en la vida de tus hijos, pero las áreas más débiles serán las áreas más débiles en la vida de tus hijos. Papá, yo no condeno nada, yo estoy en el mismo barco. Es tiempo de levantar al Señor, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de decir: Señor, yo no quiero que eso hereden mis hijos. Que no quiero que esto se repita en la vida de mis nietos, jamás. Quiero vivir lo mejor que esté a mi alcance para agradarte a ti, honrarte y servirte todos los días de mi vida. Nancy, amor. Hermana Nancy nos va a leer unas palabras y así estaremos orando en unos minutitos. Ok, hermanos, escuche. Buenos días, nomás voy a orar bien rápido. Padre, trajiste aquí, ahora tú habla, en el nombre de Jesús.
El rey David contra Goliat es una de las historias de la Biblia más conocidas. Este rey fue como uno de los mejores jugadores más valiosos y un matador de gigantes de Dios. Tristemente, el único gigante que este rey no pudo superar era el deseo carnal. Él pecó y pecó otra vez en alegría porque sabía que puede ser perdonado. Y la forma de seguir viviendo en pecado, se le abrió la puerta al enemigo. Transmitió hasta en su familia. Ahora, el hijo mayor del rey tenía una hermosa media hermana que él secretamente amaba. El amor es paciente y no pide nada. El amor es amable. La lujuria pide placer al instante. Él anhelaba a su media hermana sexualmente. Obsesión. El hijo finge estar enfermo para cumplir su deseo carnal. Esto es el poder del pecado lo que puede hacer. Si tú permites, no le des poder. El resultado, a su media hermana violó y nomás a una sola persona le importó. Ella lloraba porque su medio hermano la rechazaba, incapaz de probarlo. El crimen del hermano destruyó cada oportunidad para esta mujer. Le robó lo más valioso de una mujer. Hasta este día, los horrores del incesto y el abuso son cosas que pasamos. ¿Puedes relacionarte? Eres víctima, incapaz de amar o recibir amor en una manera saludable, o vives en amargura, manipulación, violencia o en dolor. Las relaciones familiares pueden ser fuentes de fortaleza o sistemas de disfunción. Tenemos la opción de vivir en una vida contando las cicatrices de nuestro pasado y permitir que definen quiénes somos. A diferencia de Tamar, tenemos esperanza y eso es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien vino a este mundo incluso por los fracasos de nuestros padres. Él es el quien, por él, el ciclo se rompió. Estamos redimidos. Somos las hijas de un rey poderoso y como él no hay otro que te eligió y te está dando un nuevo comienzo. El poder de la cruz. No desprecies tu salvación. Búscalo y recibe su asombrosa gracia. Él es Elohim Adonai. Santidad, bondad y compasión. Y en el negocio de la restauración. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra? Él es el creador de todas las cosas. Él es poderoso. Él controla el aire que respiramos. Él es misericordioso. Y sobre todo, Él es amor. Y te ama tal como eres. Recíbelo, mi hermana, y no lo sueltes. Que pasen buen día. Pónganse de pie conmigo. El grupo de alabanza puede pasar. El apóstol Pablo, Romanos 7, él concluye y dice, después de que nos explica esta lucha que hay interna, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él nos da la respuesta, dice: más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros vinimos a Él quebrados, desilusionados en muchas áreas, y Él nos restauró.
Dios le da el mensaje a las 7 iglesias y a una de ellas le dice: retén lo que tienes. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Ahí donde está, hermano, levante sus manos al Señor. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, muévete en nuestros medios. Si hay vida, si hay familias, si hay situaciones fuera de control, Espíritu Santo, tú obras, Señor. Ahí donde está. Obra en mi vida, dígale al Señor. Obra en mi corazón. Si he abusado, si he sido abusado, si he cometido cosas, tú me perdonas. Tú me limpias, tú me restauras, Señor. Hay situaciones que van a venir, hermano, donde usted va a tener que levantarse en medio de la familia, en medio de la situación, para decir: esto es lo que se tiene que hacer de acuerdo a la palabra. Te honramos y te bendecimos y te agradecemos el hecho de que ahora hemos sido restaurados en Cristo. Y hay una sola forma de levantarnos victoriosos todos los días: es estar revestidos, ser guiados por el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, ser bautizados en el Espíritu. Entonces podemos agradarte a ti, no solamente en nuestra propia vida personal, pero a la necesidad de un mundo que está sin control, Señor. Mundo que tanto te necesita. Levante sus manos ahí donde está y dígale: gracias, Señor, gracias. Gracias, te honramos, te bendecimos. Tal vez usted conoce a una persona, una familia, un familiar, un amigo, alguien. Ahí levántelo delante del Señor, dígale: Señor, restaura esta vida. Restaura esta familia. Restaura el corazón de esa persona. Restaura, Señor. Restaura vidas, corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Que la palabra de Dios dice, hermano, Juan capítulo 8, al que al Hijo libertare, será verdaderamente libre. Libre para vivir una vida abundante, para ser testimonio poderoso del poder de Dios y para traer a otros, dejar libre al cautivo. Proclame que Cristo es la respuesta. Anuncie que Él es la verdad, el camino y la vida, y que no hay vida fuera de Él, no hay esperanza fuera de Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Les amo cada uno de ustedes. Si dije algo fuerte, discúlpeme, pero les sigo amando. Bendiciones.